Este mensaje tiene que ver con los viejos, entre comillas, que tienen desde 1 año de edad hasta 100 años. Es decir, nos compete a todos. Hace muchos años, por allá por el 84, yo leí una revista de La Pura Verdad, donde en la tapa está una anciana, Gerardo Mollo se debe acordar, y dice el título, ¿qué será de los ancianos? ¿Te acuerdas, Gerardo? 1984, más o menos por el mes de marzo, abril. ¿Qué será de los ancianos? ¿Qué será de ellos? ¿Qué será de nuestros ancianos? Todos sabemos que en este mundo tan ajetreado en que vivimos, son relativamente pocos los que prestan atención, cuidado y asistencia a las personas que han llegado al otoño de sus vidas, es decir, a la tercera edad. Así también, en este mundo moderno, cada vez hay más hijos que descuidan a sus ancianos padres, dejándolos a la deriva de su propia suerte. Lo vemos todos los días en la televisión, hasta los maltratan. Esto es parte de la causa de muchos males que aquejan al mundo de hoy. Dios está muy enojado cuando ve estas cosas. En pleno siglo XXI, de tanto adelanto tecnológico, vemos que hay hijos que solamente están interesados en hacer lo suyo. A mí los viejos me molestan, olvidándose pues por completo de sus padres ancianos. Hay casos de hijos que no saben qué hacer con ellos. A ese extremo llega. Porque cuando son rechazados del núcleo familiar, más bien los recluyen en asilos y albergues, porque los consideran un estorbo en sus vidas. Y eso lo vemos cada momento, no es novedad para nosotros. Es triste ver a hijos que cuando alcanzan su madurez, se olvidan por completos de su atención, formación, alimentación y educación que sus padres les dieron cuando ellos eran niños. Bien saben ellos mismos, o tal vez no se acuerdan, que ellos desplegaron todo su amor, todo su afecto y su protección hacia ellos. Por eso, desde los tiempos bíblicos, el apóstol Pablo advirtió acerca del mal comportamiento de los jóvenes y de los hijos, cuyo mensaje tiene mayor impacto a medida que nos aproximamos al fin de este sistema. Por eso viene el castigo de Dios. Por eso vendrá la justicia de Dios. Dios dijo, mía es la venganza, yo pagaré. Segunda de Timoteo, qué curioso, estamos tocando mucho el libro de Segunda de Timoteo, pero vamos allá. Segunda de Timoteo, capítulo 3, esta vez, versículos 1 al 5. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 5. Es que el libro de Timoteo es extraordinario. Pablo estaba ya en el ocaso de su vida cuando escribió las 2 cartas a Timoteo. Él hasta pensaba que ya no lo iba a ver más. Entonces estaba lleno de inspiración y por eso escribió estas 2 bellas cartas que son las últimas cartas y epístolas que Pablo escribió. Ahí le da tantas instrucciones realmente extraordinarias. Es conveniente analizar y lo vamos a hacer más adelante. ¿Qué dice 2 de Timoteo 3? Dice, también debes saber esto, que en los posteriores días vendrán tiempos peligrosos. Conocemos esta escritura. Porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esos son los hijos avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos e impíos, sin afecto natural,
implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Está describiendo la característica que vemos precisamente en nuestros días. No nos debe extrañar por eso cuando vemos en la televisión a veces que una anciana madre está lleno de cortes en su cara y dice que su hijo le había maltratado. Eso está pasando en este mundo. Versículo 5 dice que tendrán apariencia de piedad. Hay muchos que dicen, no, yo soy correcto, yo soy perfecto. Pero llegan a su casa y sacrifican a sus padres. Pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. No podemos compartir nosotros con personas de esa clase. No debemos olvidar que el quinto mandamiento de la ley de Dios es un mandamiento de transición con promesa. El quinto mandamiento de la ley de Dios es un mandamiento de transición con promesa. De transición, porque nos instruye honrar a nuestros padres y principalmente a nuestro Padre Celestial. Está haciendo una transición. Y de promesa, porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, como el Eterno tu Dios te ha mandado, para que te sean prolongados los días y para que te vaya bien sobre la tierra que el Eterno tu Dios te da. La promesa es que Dios nos iba a prolongar nuestros días siempre que honremos a nuestros padres. Algunos de nosotros lo hicimos. Otros todavía pueden estarlo haciendo. Dios promete añadir muchos años de vida a todo aquel hijo que honra tanto a sus padres biológicos como a su Padre Celestial. Vemos que guardar los mandamientos de Dios constituye una clave muy importante para alcanzar las bendiciones que Dios promete a sus hijos. Y de esa manera nosotros podemos ser más sabios, porque aplicando las cosas que Dios nos dice, empezamos a tener mayor sabiduría. Salmos 111, versículo 10. ¿Qué es la sabiduría, según Dios? Lo sabemos, pero repasemos, por favor, en el Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, versículo 10. Dice, Salmo 111, versículo 10. El principio de la sabiduría, ahí está, es el temor del Eterno. ¿Cómo funciona el temor del Eterno? Yo les voy a dar mi experiencia propia. Yo no puedo dar la experiencia de cada uno. Mi experiencia propia es cuando quiero hacer algo me dice a mí que no lo haga. Voy a hacer esto, no lo hagas. Y me doy cuenta que el temor al Eterno está actuando en mí. Bueno, eso es lo que tenemos que hacer. El principio de la sabiduría es el temor del Eterno. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Su loor permanece para siempre. Loor significa elogio y alabanza de las cualidades personales por méritos propios. Eso es loor. Elogio y alabanza de las cualidades personales por méritos propios. Sin embargo, no son pocos los que desprecian o menosprecian las leyes de Dios, porque las consideran obsoletas. Varias veces yo he escuchado a personas que dicen, no, pues, los mandamientos de Dios eran para el antiguo Israel. Jesucristo no habló de los mandamientos. Ah, sí. ¿Seguro? Por eso el mundo ha perdido la noción de respeto, de afecto, de amor y cuidado de los ancianos. ¿A quién le importan los ancianos?
Dios sabe lo que hay en el corazón de los hombres. Por eso nos dejó importantes instrucciones que tienen que ver con el respeto que merecen los ancianos. Levítico 19:32. Ahí Dios empieza con Moisés a darle lecciones importantes que están tan vigentes ayer como hoy. Levítico 19, versículo 32. Dice, Levítico 19, versículo 32. Fíjense cómo Dios instruye a Moisés. Dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, el Eterno. Yo, el Eterno. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Yo, el Eterno. Aquí se destacan 3 puntos importantes. Primer punto. Dios demanda honra y respeto a los ancianos y por supuesto a nuestros padres con esmero, cuidado, solicitud, desvelo y esfuerzo, mostrándoles nuestro aprecio y nuestro agradecimiento por todo lo que hicieron ellos cuando éramos niños. Ese es el primer punto que se desprende de Levítico 19:32. Segundo punto, no debemos despreciar a los ancianos, es decir, a los pequeños, que se incluyen ellos, porque los ángeles en los cielos que se encuentran delante de Dios siempre ven el rostro de nuestro Padre. Mateo 18:10. ¿Cómo cambiar el rostro de Dios cuando ve que un hijo desprecia a su padre? ¿Cómo creen que se siente Dios cuando un hijo necio repudia y desprecia a sus propios padres? ¿Qué clase de castigo pensamos que les espera? Solo Dios lo sabe. A Dios les desagrada mucho el maltrato a los ancianos. La realidad nos muestra que este mundo de Satanás desconoce lo que significa el temor de Dios. He aquí otra buena definición de lo que es el temor a Dios. Proverbios capítulo 8, versículos 13 y 14. Proverbios capítulo 8, versículos 13 y 14. Proverbios 8, versículos 13 al 14. Fíjense cómo lo define ahora el temor a Dios. Muy interesante cómo Salomón coloca este inspirado mensaje. Proverbios 8, versículos 13 al 14. Dice, el temor del Eterno es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Ese es el temor al Eterno. Versículo 14, Dios dice, conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Eso dice Dios. Tercer punto. El pasaje anterior finaliza diciendo, yo el Eterno, ¿verdad? Y muchos pasajes en la Biblia terminan diciendo eso, yo el Eterno. Haz esto, porque esto digo yo el Eterno. ¿Por qué dice eso? Esto muestra que la enseñanza de Dios es muy seria para que nosotros no la ignoremos. No podemos ignorar eso. Fíjense que cuando redactamos un documento muy importante, le damos validez el momento que estampamos nuestra firma al final de la hoja, haciéndonos responsables de su contenido. O sea, un documento que lo firmamos quiere decir que aceptamos todas las cláusulas que están por encima. Nos hacemos responsables.
Eso mismo hace Dios con sus sabias enseñanzas. Dios hace eso porque Él dice, yo el Eterno, yo lo digo y eso tiene que hacerse. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano. ¿Y cómo pensamos que Dios se revela a sí mismo ante los hombres? ¿Cómo se revela ante nosotros? ¿Cómo se muestra Él? ¿De qué manera se muestra ante nosotros? Daniel capítulo 7 y versículo 9. Daniel capítulo 7 y versículo 9. ¿Cómo se muestra Dios Padre ante nosotros? Daniel capítulo 7 y versículo 9. Dice, Daniel 7, 9. El capítulo 7 de Daniel es extraordinario, porque habla de que Dios va a entregar el reino precisamente a sus santos, a su iglesia. Daniel 7, 9 dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. ¿Por qué dice fueron puestos tronos? ¿Quiénes se iban a sentar en esos tronos? Nosotros, siempre y cuando hayamos calificado. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como blanca lana, lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Si ustedes se acuerdan, hay otro profeta que habla de lo mismo, que lo estudiamos ya hace bastante tiempo. Me refiero al profeta Ezequiel. Versículo 13 de Daniel 7. Versículo 13 de Daniel 7. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, y que vino hasta el anciano de días. Dios se muestra a sí mismo, se revela ante nosotros a sí mismo como un anciano de días, de muchos días. Por eso en su venida Jesucristo reinará con misericordia y justicia para todos, pero muy especialmente para los ancianos y aquellos que fueron objeto de opresión, de maltrato y abandono. He aquí una profecía que confirma lo que estoy diciendo. Isaías capítulo 61 y versículos 1 al 3. Isaías 61 y versículos 1 al 3. ¿Cómo? ¿Cuán valiosos son los ancianos para Dios? Mientras que para el mundo no. Por eso, cuando aquella revista del año 84 decía, ¿qué será de los ancianos? ¿Qué será de los ancianos? Aquí tenemos la respuesta. Isaías capítulo 61, versículos 1 al 3. Dice, el Espíritu del Eterno del Señor está sobre mí, porque me ungió el Eterno y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Versículo 2, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno, en el día de venganza de Dios. ¿Cuándo ocurrirá esto? Ya nos está aclarando el mismo pasaje, ¿verdad? A consolar a todos los enlutados. Versículo 3, a ordenar a los afligidos de Sión, se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, y serán llamados ellos árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. ¡Qué enseñanza! ¡Qué enseñanza la que Dios nos da! Dios sabe que muchos de los ancianos del mundo viven quebrantados, desconsolados, abandonados y hasta maltratados. Tan importantes son los ancianos para Dios, que nos dejó otra importante enseñanza.
Mateo capítulo 25, versículo 34. ¿Qué será de los ancianos? Mateo 25, versículo 34. Esta es la famosa parábola de las ovejas y de los cabritos. Dice Mateo 25, versículo 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿El reino está preparado para nosotros? Claro que sí, ya lo está. No en vano los profetas mencionan el templo del futuro, mencionan la distribución de las tierras al final del milenio, o al principio del milenio, perdón, con tanto detalle, con tanta exactitud, que todo ya está preparado. Dios no va a hacer nada así por así. Él ya lo tiene todo fríamente calculado. Versículo 35. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. ¿Cuánto podríamos hablar de esto? Mucho. Versículo 36. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces, sus ovejas sorprendidas le dicen y le preguntan: ¿cuándo, Señor, te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo y te cubrimos? ¿O te vimos enfermo o en la cárcel? ¿Cuándo, Señor? Versículo 40. Respondiendo el rey, les dirá. Fíjense que está hablando al futuro. Les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, como son los ancianos, precisamente, a mí lo hicisteis. ¿Cuán claro? ¿Cuán claro? Por esa razón el apóstol Pedro nos da otra recomendación importante, dirigida esta vez a los jóvenes, con relación a los ancianos. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículos 5 al 6. Primera de Pedro, capítulo 5 y versículos 5 al 6. Dice, Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 al 6. Dice: igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos. No al revés. No los ancianos sujetos a los jóvenes, como en este mundo ocurre, sino los jóvenes deben estar sujetos a los ancianos. En el mundo las cosas están al revés. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Dios va a exaltar y va a decir: he aquí los hijos que obedecieron a sus padres, los hijos que se sometieron a sus padres, a sus ancianos padres, que hicieron todo de sí. Dios los va a exaltar cuando venga Jesucristo en su reino. Claro que también existen hombres que han llegado a su vejez sin haber sido provechosos en su vida. Claro, hay. Sin cubrir las necesidades de su ancianidad. De manera que a veces los hijos tienen que soportar esa carga. Por eso Pablo escribió: no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Segunda de Corintios 12, 14. Pero en la generalidad de los casos, los ancianos son personas inteligentes y sabias, que nos pueden enseñar mucho de sus experiencias. Esto es parte de la sabiduría que Dios quiere que asimilemos, porque en la vejez generosa hay sabiduría, hay entendimiento, hay seguridad, hay instrucción
y hay experiencia en la vejez provechosa, en la vejez generosa. Tan importante es la vejez generosa que aquellos que fueron llamados a dirigir el pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Testamento como en la iglesia del Nuevo Testamento, son precisamente ancianos. Claro. Por eso el patriarca Job, desde aquel tiempo, en el capítulo 12 y versículo 12, dijo, Job 12:12, en los ancianos está la ciencia y en la larga edad la inteligencia. Bueno, ya sabemos lo que Dios va a hacer con los ancianos, pero ahora, ¿qué requisitos pues tienen que cumplir los ancianos para tener una vejez generosa, para ser sabios, para ser inteligentes? ¿Qué cualidades tiene que tener un anciano? Tito, capítulo 2 y versículos 2 al 5. Tito, capítulo 2 y versículos 2 al 5. ¿Cómo tienen que ser los ancianos en la iglesia? Dice Tito 2, versículos 2 al 5, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor y en la paciencia. Cualidades espirituales que Dios las define. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, dar buenos consejos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de sus casas, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Además, el apóstol Pablo también destaca otra cualidad más en los ancianos, que se encuentra precisamente en 2 de Timoteo 2:24. Hoy hemos hecho mucha gala a 2 de Timoteo, ¿verdad? 2 de Timoteo 2:24. Este es otro importante componente que Pablo destaca de los ancianos. 2 de Timoteo 2:24 dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar. Apto para enseñar. Los ancianos enseñan. Y sufrido. ¿Ustedes creen que los ministros no sufren? Se equivocan. Por eso los ancianos de la iglesia están ocupados en el bienestar y crecimiento de las ovejas que se encuentran a su cargo. Y ante esa responsabilidad debemos ser agradecidos, mostrando un buen trato para con ellos. 1 de Timoteo, capítulo 5 y versículos 1 al 3. ¿Cómo debe ser ahora el comportamiento nuestro hacia los ancianos? ¿Cómo debe ser nuestro comportamiento de iglesia hacia los ancianos? 1 de Timoteo 5, versículos 1 al 3. ¿Qué dice? 1 de Timoteo 5, versículos 1 al 3. No reprendas al anciano. Evidentemente no está diciendo que si el anciano comete un error, no le diga cuál fue su error. Porque el que no quiere escuchar errores cometidos, bueno, pues no es un buen anciano. Pero aquí está hablando de la reprensión. No reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. A los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas
como a madres, a las jovencitas como hermanas, con toda pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Esa es la clase de trato personal que nosotros debemos tener para con los ancianos y ancianas en el seno de la iglesia. Fíjense la extraordinaria comparación que Pablo hace, que Salomón hace con relación a los jóvenes y ancianos. Salomón. Proverbios capítulo 20, versículo 29. Proverbios 20, versículo 29. Este pasaje lo deberíamos subrayar en nuestras Biblias. Muy importante. Muy importante. Proverbios 20, 29. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Claro. La gloria de los jóvenes es su fuerza. Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Y la hermosura de los ancianos es su vejez. Así es como Dios ve a los ancianos de la iglesia. Dios dice que en la ancianidad brota otro tipo de belleza, mostrando que cada época o episodio de nuestra vida tiene su propio primor y destreza. Por supuesto que nosotros admiramos la naturaleza, la hermosura del universo, como una bella creación de Dios. Claro que admiramos. Admiramos la belleza de las flores en primavera. Y también el otoño nos muestra diferentes matices de las hojas con diferente gama de colores, dando una belleza que contrasta con el verdor de la primavera, sobre todo a medida que nos vamos acercando más a los polos. Así también, Dios dice que la ancianidad tiene su propia estética, llena de surcos de trabajo y de un gran caudal de experiencia. Es decir, que la hermosura y lozanía de lo que produjo la juventud comienza a dar paso a la madurez, a las canas, a la experiencia y al consejo sabio, que es tan importante para todos nosotros y mucho más para la congregación de la Iglesia de Dios. Y nosotros debemos escuchar esos consejos. Proverbios 19:20. Proverbios 19:20. Dice: escucha el consejo y recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Todo aquel que resiste ser corregido no va por buen camino. No es una buena arcilla que Dios quiere formar de él algo muy especial. No. Escucha el consejo y recibe la corrección. Yo me enojo cuando a mí me corrigen. ¿Quiénes son ellos para corregirme? ¿Verdad? No es así. Debemos tener una actitud humilde. No nos olvidemos que una de las razones por las que el pueblo de Israel fue expulsado de la tierra prometida fue precisamente el mal trato a los ancianos. Ajá. ¿Se dieron cuenta de esto? He aquí la prueba. ¿Quién nos da la prueba? El profeta Jeremías. Jeremías escribió un libro especial que se llama el Libro de las Lamentaciones, donde ve cómo se destruyó Israel, cómo Dios los castigó, cómo Dios los sacó de su tierra. ¿Por qué? ¿Cuál fue el error? Lamentaciones capítulo 4 y versículo 16. Lamentaciones 4 y versículo 16. Voy a leer yo en la versión Nueva Biblia Latinoamericana. Ustedes tienen la Reina Valera 60. Yo voy a leer en otra versión, porque esta otra versión está más clara. Siempre yo voy buscando cuáles de las versiones está más clara la enseñanza.
Bueno, pues ustedes pueden leer en la suya, yo voy a leer de la Nueva Biblia Latinoamericana. ¿Qué dice? Lamentaciones 4:16. La presencia del Señor los dispersó. Está hablando de Israel que fueron sacados de su lugar. No volverá a mirarlos. Ellos no honraron a los sacerdotes ni tuvieron piedad de los ancianos. Ahí está. Ahí está. Esa es la razón. Una razón tremenda, que tal vez no lo habíamos visto desde esa perspectiva antes. El maltrato a los ancianos. Quítate de aquí, viejo, ¿verdad? ¿Se acuerdan también cuál fue el motivo de la división de Israel? Cuánta enseñanza, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo de la división de Israel después de la muerte del rey Salomón? Sabemos que se dividió en las tribus del norte y las tribus del sur. ¿Pero por qué? ¿Cuál fue la razón? Resulta que Roboam, que era el hijo de Salomón, después de la muerte de su padre, llama a su comandante en jefe que estaba en el norte, que era Jeroboam, lo llama, y se reúnen en un lugar. Roboam quería saber, ¿en qué va a quedar esto? Las tribus están dispersadas por el norte, por el sur. Bueno, arreglemos esto, a ver, ven. Primera de Reyes, capítulo 12 y versículos 3 al 4. Primera de Reyes, capítulo 2 y versículos 3 al 4. ¿Por qué Israel se dividió? Esa es la pregunta. Vamos a encontrar la respuesta. Primera de Reyes, capítulo 12, versículos 3 al 4. Vino pues Jeroboam, claro, del norte, y toda la congregación de Israel, y hablaron a Roboam diciendo. ¿Qué dijo Jeroboam? El que fue comandante en jefe del rey David, de Salomón. ¿Qué le dice a Roboam? Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de esa dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Alivia nuestra carga, alivia nuestro yugo, y te vamos a servir como rey de Israel, Roboam, hijo de Salomón. Obviamente Roboam tenía más derecho que Jeroboam, porque Jeroboam no tenía el linaje que tenía Roboam. En principio Roboam pidió consejo a los ancianos, claro. Le dijo, a ver, espérenme, voy a ir a consultar, a ver, voy a tomar consejo. Y se va donde los ancianos. ¿Quiénes le dijeron? En el versículo 7 de Primera de Reyes 12. ¿Qué le dicen los ancianos a Roboam? Después de haber escuchado las palabras de Jeroboam. Si tú fueses hoy siervo de este pueblo y lo sirviereis, y respondiéndoles buenas palabras, les hablares, ellos te servirán para siempre. Háblales de buena manera. Te van a servir, va a haber unidad en el pueblo. Vamos a continuar siendo un reino unido, como lo fuimos con nuestros padres que ya fallecieron. Pero desoyendo a los ancianos, más bien Roboam pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él. Y estos le aconsejaron diciendo, versículo 11 ahora, fíjense lo que los jóvenes le dicen. Ya los viejos habían dado, los ancianos ya habían dado su opinión. Ahora va a los jóvenes y los jóvenes le dicen, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. O sea, que lo que está diciendo es que él iba a aumentar mayor yugo sobre el pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? Jeroboam dijo, ¿qué tengo que hacer yo contigo? A nuestra casa, Israel, vámonos.
Y ese fue el motivo de la división de Israel en dos naciones, las tribus del norte y las tribus del sur. ¿Cuál fue la razón? Que Roboam no escuchó el consejo de los sabios ancianos. Por eso Israel se dividió. ¿Es importante tomar consejo de los ancianos? Por supuesto. Pero no solamente eso, sino que hay mucho más. ¿Cómo creen ustedes que Dios está en su trono en el tercer cielo? ¿Quiénes lo rodean? Apocalipsis capítulo 4, versículo 4. Apocalipsis 4, versículo 4. ¿Qué dice? Apocalipsis 4, versículo 4. ¿Cómo está Dios en el tercer cielo, delante de su trono? ¿Qué tiene Dios? Apocalipsis 4, 4 dice, y alrededor del trono había 24 tronos, y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. ¿Está? No vamos a decir qué significan estos 24 ancianos, eso es para otro tema. El cultivar de mejor manera las cualidades internas son las que mejor hablarán de nuestro rostro interior cuando nos llegue esa época. Claro que las arrugas exteriores cuentan para Dios, pero existe una importante diferencia. Por eso un viejo adagio dice, el tiempo puede arrugar la piel, pero la preocupación, el desvelo, el odio y la pérdida de ideales arrugan el alma. Voy a repetir, el tiempo puede arrugar la piel, pero la preocupación, el desvelo, el odio y la pérdida de ideales arrugan el alma. Estoy seguro que todos los ancianos de la iglesia solo tienen arrugada su piel externa, manteniendo limpio su propio interior. Aunque no por eso quiere decir que estemos extensos de pruebas. También, la vejez de los ancianos nos recuerda que Dios cumple con sus promesas de bendición. Salmos capítulo 37 y versículo 25. Hay mucha enseñanza al respecto. Salmos 37, versículo 25 dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Es una bendición llegar a ser ancianos de acuerdo a lo que Dios dice, de acuerdo al camino que Dios nos muestra. Es una bendición, no es una maldición. Dios bendice a la ancianidad y también a los hijos que siguen su ejemplo. ¿Y por qué creen ustedes que Pablo tomó las dos últimas cartas de la historia dirigidas precisamente a Timoteo? ¿Qué tenía Timoteo al final de cuentas? ¿Cómo era Timoteo? Segunda de Timoteo 1:5. ¿Qué atributos había desarrollado Timoteo para que Pablo haya puesto sus ojos en él? Segunda de Timoteo, capítulo 1 y versículo 5. ¿Qué dice? Segunda de Timoteo 1:5. Le dice a Timoteo Pablo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Dios escogió a Timoteo y lo hizo
ministro porque sabía que su fe era genuina al haber seguido el ejemplo que había recibido tanto de su madre, Eunice, como de su abuela, Loida. Él respetó sus canas. Pablo da a entender que Timoteo honró y sirvió tanto a su madre como a su anciana abuela. Fue un ejemplo para ellas. Ellas le dieron ejemplo a Timoteo y Timoteo siguió su ejemplo. ¿Y cuál fue la recompensa? Dios lo hizo ministro. ¿Y de quiénes Dios se agrada cuando venimos a alabarle cada sábado? ¿De quiénes Dios se agrada? Salmos capítulo 7 y versículo 32. Salmos capítulo 7 versículo 32. ¿Qué nos dice? Salmos 107 y versículo 32. Salmos 107, 32. Dice: exáltenlo en la congregación del pueblo y en la reunión de ancianos lo alaben. A Dios le gusta mucho sus ancianos, los aprecia muchísimo. Él sabe lo que les va a dar cuando venga en su reino. Y si Dios sabe y nosotros no sabemos, la pregunta es, ¿habrá ancianos en el reino de Dios? ¿Habrá ancianos en el reino de Dios? Zacarías capítulo 8 y versículo 4. Nosotros aquí en la Congregación de la Paz tenemos 3 ancianos que murieron en la fe. ¿Qué va a hacer con ellos Dios? Zacarías capítulo 8, versículo 4. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos. Cuando dice el Eterno de los ejércitos, está hablando de Dios Padre. Aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón en su mano por la multitud de sus días. Está hablando del reino, cuando estén allá, lleno de ancianos y ancianas. ¿Cómo? ¿Cómo? Isaías nos menciona quiénes serán ellos después, porque van a haber ancianos al principio y ancianos más tarde. Más tarde el reino de Dios va a estar repleto de ancianos. Don Raúl se está inventando. No me estoy inventando. Isaías capítulo 65 y versículos 19 al 20. Isaías 65 y versículos 19 al 20. ¿Qué será de los ancianos? Isaías 65 versículos 19 al 20. ¿Qué dice Dios? Me alegraré con Jerusalén, me gozaré con mi pueblo. Está hablando Dios. Y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. Parecido a lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Versículo 20. No habrá allí niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días se cumpla, porque el niño morirá de 100 años. Y obviamente el pecador de 100 años será maldito. ¿Va a estar lleno el reino de Dios de ancianos? Claro que sí. A veces los ancianos sienten que sus fuerzas les han abandonado por el desgaste de los años y saben que ya no son tan útiles como antes. Entonces sus recuerdos se ahondan en ellos y hasta se deprimen. Por eso David clamó a Dios de esta manera, diciendo: Dios mío, no me deseches en el tiempo de la vejez. No me desampares cuando mi fuerza se acabe. Salmos 71, versículo 9.
para entender que la hermosura de los ancianos está en su vejez, como lo leímos en Proverbios 20-29, debemos verla como Dios la ve. Y cuando la entendemos, sentimos gran estima por ellos. Y en cuanto depende de nosotros, nos esforzamos por ser marginados, abandonados y olvidados, rechazados y humillados de parte de los hombres. Eso no debe ocurrir, ni ocurre, por supuesto, en el seno de la iglesia. ¿Y cómo se manifiesta su hermosura? ¿Y cómo se manifiesta su hermosura? La hermosura de los ancianos se refleja en las canas, como un vivo testimonio de sus años vividos, porque son una biblioteca de consulta. Los abuelos cumplen la función de continuidad, de unión y secuencia dentro de su hogar, dentro de su familia. Nadie mejor que ellos para aconsejar a los hijos y nietos a emprender principios que muchas veces olvidamos con demasiada frecuencia, pero que son tan esenciales en la conducción y el destino de las familias de hoy. El contraste ya sabemos que está en el mundo, por eso tanta familia, tanto hogar se destruye, tantos divorcios existen, tantos niños abandonados, tantos padres irresponsables, tantas personas que son solamente violadores. Eso es el mundo. Será por eso que alguien una vez dijo, se aprende más de 10 abuelos que de 10 expertos en temas familiares. Yo soy un experto en temas familiares. Ah, sí, no me diga. Se aprende más de 10 abuelos que de 10 expertos en temas familiares. Nuestro mundo necesita orientación de los de más edad. Sus canas y sus arrugas nos merecen respeto y admiración. Eso también es sembrar la buena tierra para cosechar buenos frutos después. Es tiempo de afinar nuestras actitudes, que a veces no son tan positivas por el bien de los demás. ¿Cómo quiere usted ser tratado cuando llegue a viejo? ¿Cómo quisiera que la gente lo trate? Sin duda bien, ¿no es cierto? Eso mismo debemos hacer nosotros. Porque como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Lucas 6:31. Es el camino de dar para recibir. Este axioma automático, este axioma espiritual, funciona de esa manera, automáticamente, porque forma parte del camino del dar. Es decir, que lo que damos hoy, vamos a recoger mañana. Ese principio está casado, va de la mano con la ancianidad. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 10 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Gálatas 6, versículos 7 al 10. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada uno es arquitecto de su propio destino. Porque el que siembra para su carne, de su carne segará corrupción. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Y por supuesto que los ancianos están en primer lugar. También debe quedarnos claro que la vejez no es una enfermedad, no lo es, sino que es una hermosa etapa de vida del ser humano.
Dios está interesado en los que oyen y actúan. Con ese mismo objetivo, Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Qué? ¿Nosotros solamente oímos? ¿No hacemos? ¿Nos engañamos a nosotros mismos? ¿Se dieron cuenta tal vez ustedes cuántos tipos de vejez hay? ¿Se dieron cuenta tal vez cuántos tipos de vejez hay? Hay 3 tipos de vejez. 3 tipos de vejez. El primer tipo es la vejez cronológica, que son los años vividos. El segundo tipo es la vejez biológica, que nos habla de nuestro cuerpo físico. Y el tercer tipo es la vejez espiritual. Por eso la iglesia está regida por el Consejo de Ancianos. Esa es la razón. Segunda de Corintios 4:16. ¿Cómo tiene que pensar el anciano? ¿Qué tiene que pensar? Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, dice Segunda de Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, es decir, nos vamos haciendo viejos, el interior, no obstante, se renueva día a día. Envejecemos, pero espiritualmente nos renovamos. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Salmos 71:18. Dice: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares. Hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, dando sabios consejos, sabias enseñanzas a los que siguen después de él. He aquí la última escritura que les voy a dar, que es el resumen de todo este sermón. ¿Cuál es esa escritura? Proverbios 16:31. Esta sí que es la escritura resumen de todo este sermón. En esta escritura se resume este sermón. Proverbios, capítulo 16 y versículo 31. Dice, Proverbios 16:31, corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Corona de honra es la vejez que se halla en el camino de justicia. Esa es la perspectiva de Dios para los ancianos. En conclusión, Dios dice que la vejez tiene su propia corona, la cual debemos encomiar, enaltecer y respetar, producto de una vida de honra para con Dios. Y para tener una vejez feliz, desde ahora debemos sacar de nuestro corazón el rescoldo que todavía tenemos de odio, de antipatía, de rencor y de resentimiento. Debemos sacar estas cosas de nuestro corazón, aprendiendo a vivir una vida justa, dando más y esperando menos. Acuérdense que el que no oye el consejo del sabio difícilmente llegará a viejo, porque la buena ancianidad es la recompensa de una buena vida. Mientras que los ojos del joven
arde la llama, en cambio, en el rostro del anciano brilla la luz de Dios.